Yo creo que el momento más difícil, más duro, la prueba más difícil es cuando nosotros decimos que hemos perdido un ser querido. Cuando un pariente muere, es la prueba más dura que uno puede tener en esta vida, en esta tierra. Yo no olvido cuando recibí la noticia de la muerte de mi padre, ¿verdad? Eso fue lo más terrible. Con 14 años, recibí la llamada de mi madre y decirme, hijo, con esta premisa: la muerte no tiene solución, porque es lo que muchos creen. Y después de darme esa premisa terrible, me dice, tu padre ha muerto. Y claro, como cualquiera, ¿verdad? Yo empecé a llorar desconsolado. Y como creía en un ser superior, aunque no lo entendía ni lo comprendía bien, yo me molesté tanto con Dios que yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué mi papá murió joven? ¿Por qué si mi papá era bueno? ¿Por qué si era un cristiano? ¿Por qué el Señor? Y yo empecé a cuestionar a Dios. Y hermanos, el Dios de la Biblia es tan lindo que Él permite que yo me enoje con Él, que me queje, y a veces permite incluso que le insulte, y permite a veces que hasta le eche la culpa. Pero el tiempo le dio la razón a Dios, porque yo comprendí que Él no es culpable por las cosas que pasan. Y yo quise buscar una respuesta, hermanos, en la palabra de Dios, en la Biblia, porque yo quería saber por qué mi padre había muerto. Y aunque no entiendo todo, yo quiero compartirles algo. Y no pretendo yo tener todas las respuestas, porque no las tengo. Pero las cosas que yo no comprendo, yo sé que un día voy a ver a Dios cara a cara, y yo se las voy a hacer a Él, y sé que Él me va a hacer entender. Yo sé que Dios me va a explicar lo que yo no entiendo ahorita. Pero cuando yo estaba en ese momento duro, mi abuelito, que ya era cristiano, me leyó un pasaje. Y ese pasaje me ha ayudado mucho a mí y le ayudó a mi familia en ese momento. Y yo espero que a la familia Ruiz Linares, a la familia Salguero, también este pasaje le pueda servir mucho. Y que pueda quedar grabado también en nuestros corazones. Yo les invito a leer, hermanos, al profeta Isaías, en el capítulo 57, en el verso 1 y 2. Isaías, capítulo 57, versículo 1 y 2. Lo voy a leer despacio y, como algunos dicen, con buena letra, porque este pasaje es maravilloso. Dice Isaías 57, 1 y 2. Perece el justo. Escucha esa palabra. Perece el justo. Voy a decirlo de otra manera. Muere el justo. Pero no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren, pero no hay quien comprenda que por la maldad es quitado el justo. Es que la gente justa. La palabra justa en la Biblia significa una persona que está a cuenta con Dios. Una persona que ha ido a Cristo, reconoce que necesita del perdón, que necesita de la salvación y arregla las cuentas con Dios. Le pide perdón a Dios y Dios lo perdona y lo justifica. Ese es un justo. Muere el justo, dice la Biblia, sí, pero las personas no piensan en ello, dice. Los piadosos, la gente piadosa, muere y no hay quien entienda que por la maldad es quitado el justo. Por la maldad. Pero vea el versículo 2. Dice, pero él, el justo, entrará en la paz, descansará en su lecho todos los que anden delante de Dios. ¿Sabe qué es lo bonito que yo he escuchado después de que nuestro hermano Isabel descanse? Lo he escuchado de varias personas.
Porque cuando yo voy a un lugar, hermanos, y no hay un funeral, yo lo primero que hago es que me siento y yo estoy viéndolos a todos y estoy absorbiendo todo lo que está pasando a mi alrededor. Y a veces yo escucho lo que las personas expresan. Yo he escuchado decir acerca de la bondad de mi hermano, acerca de lo generoso, lo bondadoso que él era, lo piadoso que él era. He escuchado muchas cosas, pero entre ellas también he escuchado decir a las personas, descansa en paz. Y sabe que, no sé si usted cuando lo dice comprende lo que está diciendo, no lo sé. Pero lo que está diciendo es bíblico. Porque la gente justa descansa en paz. Dice la Biblia, ahora en su lecho, él está descansando en paz. Y ese texto a mí me ayudó mucho, hermano. Mucho. Y nuevamente le agradezco a Dios por cada uno de las personas que están aquí, como si lo mencionara por nombre. Porque eso significa que nosotros lo apreciamos a nuestro hermano, apreciamos a la familia. Y eso significa mucho, hermano. Yo quiero invitarles a profundizar un poquito más en la Biblia, con ese término descansa en paz. Y quiero llevarlos al Evangelio según San Lucas, al capítulo 2. Ahí encontramos nosotros la presentación de Jesús. Cuando María va con José a presentar al niño al templo, porque ya se habían cumplido los días de la purificación. Y dice Lucas capítulo 2. En el verso 25. Hoy como estoy entrenando Biblia, hermano, están pegaditas las páginas todavía. Vamos a leerlo. Dice Lucas capítulo 2, verso 25. Escuchen esto. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. ¿Cómo se llamaba el hombre? Simeón. Voy a parafrasear un poco este versículo, hermano, para que usted asocie un poquito. Había en Santiago de la Frontera un hombre llamado, ayúdenme, Isabel. Pero vea el versículo. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Yo le pregunto algo. ¿Esta persona era cualquier persona? Bueno, la Biblia dice que este hombre era un sacerdote, ya anciano, pero era un sacerdote. Y dice la Biblia que era justo. Mire qué característica. Era piadoso, o sea, tenía el fruto del Espíritu, esperaba la consolación de Israel, la venida del Mesías, y estaba lleno del Espíritu Santo, no era cualquiera. Ahora vea lo que dice el versículo 26. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viera un ungido del Señor. Amén. Vea qué precioso lo que el Espíritu Santo le había revelado a este hombre, que no se iba a morir sin antes ver a Jesús. Y dice el verso 27, y movido por el Espíritu, vino al templo, cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él, o sea, el sacerdote, Simeón, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despida a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos.
Ya el Espíritu Santo le había dicho a este hombre que no vería la muerte sin antes ver a Jesús. Y cuando ya tuvo el niño en brazos, miren la palabra que dijo este sacerdote, Simeón, ya anciano, y de paso, no le tocaba estar en el templo. Otro sacerdote tenía que oficiar, pero el Espíritu Santo lo llevó ese día exacto, tomó al niño, y ya cuando vio a su Salvador, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros, dijo, ahora sí, Señor, conforme a tu palabra, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Salvación que es para todos los pueblos. Yo tengo un amigo que cuando una persona descansa, él coloca una leyenda en el Facebook, siempre la coloca. Y él le pone, sea fulano o fulana, él siempre pone la leyenda y dice, descanse en paz. ¿Sabe que la mayoría de personas cuando ya alguien tiene ya una edad avanzada, y de repente esa persona muere, saben que la gente, yo he escuchado gente decir, ya era hora de eso, que descanse en paz, porque asocian la muerte a la vejez, y creen que porque la persona ya era adulto mayor, ahora descansa en paz. O si la persona tenía una enfermedad grave, permanente, y la persona ahora descansa, dice, bueno, estaba sufriendo, que descanse en paz. Pero, ¿qué dice la Biblia, hermano? Voy a repetir el pensamiento porque lo acabo de leer. No lo estoy diciendo yo, ¿verdad? No estoy hablando con ninguna autoridad de pastor, autoridad de iglesia. Estamos hablando con la autoridad de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que los que descansan en paz son aquellos que sus ojos han visto la salvación. Porque el sacerdote, siendo ya anciano, decía que no se podía morir, siendo anciano, si antes no ve la salvación. Así que, hermanos, qué importante es ver con nuestros ojos la salvación en Cristo Jesús. Yo le pregunto, ¿usted está viendo la salvación? ¿Qué significa ver la salvación? Porque ver la salvación es cuando usted ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es cuando usted se prende de la salvación. Es cuando usted vive en la salvación y permanece en la salvación hasta el fin, como lo hizo nuestro hermano Isabel. Porque yo he platicado con varios y la mayoría me dicen, siempre me decía un versículo. Y cuando yo pregunté qué versículo le decía, ¿saben qué versículo decía él? San Juan 14:6, donde Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sus ojos vieron la salvación. Y escuchen lo que voy a decir esta noche, hermano. Solo las personas que han visto la salvación pueden entender Filipenses 1:21. Solo los que han visto la salvación pueden entender lo que a la mente humana le parece ilógico, absurdo. ¿Sabe qué dice Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿quién de los que está aquí se quiere morir? Yo creo que nadie, ¿no? Si nos preguntan, creo que todos diríamos, yo no me quiero morir. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos hizo para vivir. Dios nos hizo para vivir eternamente, para siempre. Pero lamentablemente por la desobediencia del hombre, entró la muerte. Porque el resultado del pecado, dice la Biblia, ¿qué cosa es? Es la muerte. La muerte, hermano, véalo como un intruso. Yo no sé cómo hay países que a la muerte le llaman santa muerte, que de santa no tiene nada. Si vino como maldición por el pecado. La muerte, la Biblia la describe como nuestro peor enemigo, que de paso va a ser destruida la muerte. El aguijón del pecado es la muerte, pero eso va a ser destruido, hermano.
un intruso. La muerte nunca fue parte del plan de Dios. Jamás. En el plan de Dios estaba que usted y yo viviéramos para siempre. Ese es el plan de Dios. Aquí hay un hermano, Juan Carlos. Él es testigo. Yo tengo 5 años de ser pastor acá, hermano. Y me toca seguido estar en servicio fúnebre. Y él me dice, pastor, me dice, ha tocado duro. Y yo le digo, sí, le digo, pero es una realidad, hermanos. Esta vida biológica que nosotros tenemos, tarde o temprano, la vamos a perder, hermano. Mientras Cristo no venga a esta tierra por segunda vez, la muerte nos va a llegar. Pero como la Biblia nos promete una vida mejor, una vida sin fin, una vida eterna, por eso dice la Biblia que el morir en Cristo es ganancia. Pero para que la muerte sea una ganancia, usted tiene que haber vivido en Cristo Jesús. Porque la vida encuentra sentido, la vida encuentra significado cuando nosotros nos hemos entregado a Cristo. Hay un versículo en la Biblia que el hermano Santo me dice, pastor, este versículo está muy adecuado, y es bien adecuado, y es para todos nosotros. Está en San Juan capítulo 11, verso 25. ¿Lo conoce? Amén. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No morirá eternamente. Yo le pregunto, hermano, porque ¿sabe cómo termina el versículo, el pasaje? Con una pregunta, dice, ¿crees esto? Vea qué pregunta, una pregunta retórica. ¿Cree eso, hermano? ¿Cuántos creen eso? Que Jesús es la resurrección y la vida, la fuente de vida. La Biblia lo describe a él como el único inmortal. Para tener esa vida, tenemos que estar conectados con Jesús. Y el que cree en él, dice, aunque muera, va a volver a vivir. Porque el que da la vida y la quita, la puede volver a dar. Sin ningún problema, hermano. Y eso es lo maravilloso de Cristo Jesús. Por eso él dijo en su palabra, yo he venido, dice, ¿saben para qué vino? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que, hermanos, cuando un hijo de Dios muere, nosotros no tenemos que tener incertidumbre, sino la certeza, la seguridad de que ahora él solo está descansando. Pero cuando Cristo venga, la Biblia dice que Dios lo va a resucitar, le va a devolver la vida. ¿Sabe qué dice Isaías 26, 19? Dice, tus muertos volverán a vivir, sus cadáveres resucitarán, los que están en el polvo despertarán y cantarán, porque tu rocío fue el rocío de hortalizas, y la tierra va a dar a sus muertos. Familia, hermanos, lo vamos a volver a ver, pero para eso tenemos que estar listos. Yo quiero ya ir cerrando y quiero que usted mire más allá de lo obvio. Yo quiero que usted cambie hoy su perspectiva, su enfoque. Ya no mire igual las cosas, hermano. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. Vea lo que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leer el verso
Primera de Corintios 15, versículo 36. 35, dice, pero preguntará alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Vean las preguntas que dice ahí, preguntará alguno, ¿cómo van a resucitar los muertos? Sabemos que es por el poder de Dios. Sabemos que los muertos, dice la Biblia, van a resucitar, los muertos en Cristo van a resucitar primero, con cuerpo glorificado, dice la Biblia. Hoy mi hermano tenía canas, arrugas, y por la enfermedad estaba débil y enfermizo. Pero cuando resucite, las canas van a desaparecer, las arrugas van a desaparecer, ningún síntoma de enfermedad, con un cuerpo glorificado, incorruptible. Y Dios le va a dar el don de la inmortalidad. Pero lo maravilloso va a ser que su identidad va a ser inconfundible, porque usted lo va a poder ver y lo va a poder reconocer. ¿Cómo resucitarán los muertos? Pregunta. Y dice el otro versículo, ¿con qué cuerpo vendrán? Y escucha el 36, necio, lo que tú siembras no vuelve a la vida sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o sea de grano. Cuando nosotros a veces vamos a algún lugar y enterramos algo, cualquier cosa, a veces no lo volvemos a ver nunca. Pero la Biblia dice que cuando uno siembra la semilla, ¿qué pasa con esa semilla? La semilla se muere, pero pronto empieza a cobrar vida. Y esa semilla empieza a germinar, a romper la inercia de la tierra y luego brota la planta. Cuando estemos ahí en el cementerio, a nuestro hermano Isabel no lo vamos a enterrar, hermanos. Olvídese de esa palabra ya. A él lo vamos a sembrar. Porque cuando Cristo regrese por segunda vez a esta tierra, Él va a brotar para vida eterna. Eso es lo que la palabra dice. Hoy, nuestro hermano va a descansar en su lecho y dice que va a descansar, ¿cómo? En paz. Pero cuando Cristo venga sobre las nubes, pero nubes de ángeles con gran poder y grande gloria, y suene la trompeta final, la tumba se va a abrir y mi hermano va a volver a vivir. ¿Sabe que eso debería motivarnos a nosotros que lo apreciamos para que también nos preparemos y estemos listos para ese regreso? Porque tendremos el privilegio de ver cara a cara a Jesús, pero también tendremos el privilegio de reunirnos con nuestros seres queridos. Por eso el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 15, 51 en adelante, les voy a decir un misterio, dice. No todos dormiremos. Y no está hablando del sueño de dormir, de descansar. Está hablando de la muerte. Porque algunos van a estar vivos cuando Cristo regrese. No todos dormiremos, dice. Pero los que duerman en Cristo van a ser transformados. Porque esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Y esto corrupto se va a vestir de incorrupción. Y entonces la muerte será devorada en victoria. Hermano, posiblemente alguien todavía no ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Yo quiero invitarle, hermanos, para que le abran su corazón a Cristo y permite que Él venga a su vida. Porque Él va a traer vida eterna a la vida de nosotros. Lo que ahora vivimos es poco para lo que Dios nos está ofreciendo. Porque Dios nos está ofreciendo algo mejor. Y muchos tienen miedo porque a veces para recibir lo que el Señor nos da, a veces tenemos miedo de dejar muchas cosas. Pero si Dios nos está ofreciendo algo mejor, hermanos, déjenlo. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En tiempo aceptable te oí, dice el Señor. Si alguien ahora está fuera de los caminos del Señor y quiere volver, Dios está ahí, hermano, esperándolo. Yo recuerdo a un compañero, a un colega, a un joven, tenía 18 años, pastor. Él estaba predicando y en el sermón le decía a la gente, a finales del 2025 fue eso, él le decía a la gente, hermanos, no sabemos si vamos a estar vivos en el 2026, arreglemos las cosas con Dios. Y saben que a finales de diciembre él iba en su moto, un carro invadió el carril donde él iba y lo impactó y él murió al instante. Y ese año había sido el año que más había trabajado el joven, soltero, futuro por delante, pero la muerte le arrebató la vida. Pero él murió con Jesús en su vida. Y por lo tanto tenemos la certeza de que volveremos a ver a nuestro hermano. Yo termino con el siguiente pasaje, hermanos. Job 19:25. ¿Sabe qué decía Job? Yo sé que mi Redentor vive, dice. Hablando de Jesús. Yo sé que mi Redentor vive, porque Cristo murió, pero resucitó. ¿Sabe por qué la muerte no pudo arropar a Cristo para siempre? Porque Cristo no pecó. Y como no pecó, la muerte no lo pudo retener ahí en la tumba. Él resucitó. Y gracias a su resurrección, venció a aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Por eso Jesús dice, yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Amén. La muerte no necesita ser el final para nadie. La muerte no tiene la última palabra. La muerte para los hijos de Dios solo es un descanso. Mi hermano cerró sus ojitos, ahora está en un estado de total inconsciencia y cuando Cristo venga, los va a abrir. ¿Por qué va a volver a venir? Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final me levantará del polvo y yo mismo lo he de ver, con estos ojos lo he de ver y no los de otro. Pero para poder ver a Cristo en su segunda venida, tenemos que hoy ver la salvación que Él nos ofrece por la fe a través de Cristo Jesús. Hermanos, amigos, comunidad, familia, seamos un pueblo de fe y consolémonos con esa fe. Abracemos esa esperanza. Busquemos refugio en el Señor. Yo quiero terminar con una oración. ¿Saben qué dice Apocalipsis 14:13? Bienaventurado, dice, los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, porque ahora descansan, pero sus obras todavía continúan.